Damos inicio entonces al curso de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 3. Recuerde que en la clase anterior estuvimos hablando de las oraciones reflexivas y recuerde que en estas decíamos que se llama reflexivas porque es como el redundar o utilizar en una oración al referirse de quién se está hablando, que decimos que es el sujeto. También podemos utilizar algunos pronombres reflexivos como lo son me, te, se, nos, y estos al incorporarlos dentro de la oración, entonces ahí estamos como dando ese reflejo, pero al final estamos hablando de la misma persona. Entonces acá nos daban algunos ejemplos de las oraciones reflexivas y aquí hay uno y dice yo me lavo los dientes. Entonces aquí yo me, estamos hablando siempre de la misma persona, es decir, de mí. Entonces aquí hay una oración reflexiva, está utilizando un pronombre reflexivo y está hablando siempre en primera persona del singular. Entonces tenemos que recordar que este era el enfoque de las oraciones reflexivas. Acá lo vimos en clase, algunos ejercicios, las reflexivas directas y las indirectas, y también otro ejercicio para que ustedes pudieran entender mejor. Esto fue lo último que trabajamos en la clase anterior, vimos parte del resumen y ahora vamos a hablar de las oraciones recíprocas. ¿Cuáles son las oraciones recíprocas? Entonces, el concepto dice, bueno, aquí nos empieza hablando de qué es el término recíproco. Por ejemplo, en el ámbito de los sentimientos, por ejemplo, cuando se dice tiene que ser recíproco, es decir, que si usted da amor, tiene que recibir amor, es decir, que tiene que ser de doble vía. Así se interpreta el término recíproco, doy y recibo. Entonces, acá nos inicia explicando y dice, la palabra recíproca se refiere a una acción o un sentimiento recibido en la misma medida que se dan, ¿sí? Entonces ahí está claro, ¿verdad? O sea, yo doy y recibo. A veces esto nos es muy difícil, ¿verdad? Porque muchas veces estamos acostumbrados solo a recibir y cuando ya se trata de dar, pues a veces nos vemos como sacrificados porque no es parte como de nuestras costumbres, o no es parte de lo que nosotros diariamente hacemos y obviamente eso genera pues ciertos problemas, pero aquí vemos que dice es dar, pero también es recibir a la misma medida. En gramática, las oraciones recíprocas, son aquellas en las que dos o más sujetos realizan y reciben la acción mutuamente. Entonces, acá está, recuérdese que aquí está, dice Julia y Mario. Aquí está hablando de estas dos personas, está utilizando un pronombre personal. Recuerde que dice, pero también recuerde que estas pueden ser sustituidas. Entonces dice, se dieron un fuerte abrazo. Entonces aquí es claro, ¿verdad? Porque cuando se abraza a una persona, da y también está recibiendo. Entonces acá dice, las recíprocas en el ámbito gramatical son cuando dentro de la oración estamos hablando de dos personas o más y estas realizan la misma acción. Las oraciones recíprocas, dice, se consideran un caso especial de las reflexivas. Cumplen con estas características. 1. El sujeto siempre es compuesto o plural, Julia y Mario, por ejemplo. Nunca va a ser, para que sea una oración recíproca, siempre se tiene que estar hablando de dos o más personas. Nunca va a ser una sola persona. 2. La acción es intercambiada por cada elemento del sujeto. Julia abraza a Mario y Mario a Julia. 3. Los sujetos son siempre animados, Julia y Mario son personas. Y 4 dice, se construyen con los pronombres nos, se. En el ejemplo con se, lee otros ejemplos. Entonces, recuerde que para que sea una oración reflexiva, tiene que hacer uso de los pronombres reflexivos. Y aquí está la lista de cuáles son esos pronombres reflexivos. Es bien corta la lista y dice me, te, se, nos son los pronombres reflexivos. Entonces, cuando en una oración encontremos luego del pronombre o del sujeto, de quien se está hablando en la oración, encontremos me, te, se y nos, entonces estamos viendo que claramente es una oración reflexiva. Y si dentro de la estructura de la oración encontramos a dos sujetos o a dos pronombres que están realizando la misma acción y que es mutua, entonces esa es una oración recíproca, ¿sí?
Algunos ejemplos, dice, el perro y el gato se pelean. Mis primos y yo nos entendemos muy bien. Los hermanos se ayudan. Entonces ahí está clara la acción, es siempre, y también lo vimos en el punto número 1, en toda oración reflexiva siempre va a hablar en plural. No puede haber ninguna oración reflexiva en singular, porque en singular es una persona, y esa persona no puede hacer el papel o el trabajo de otra. Entonces es necesario que haya otro actor más dentro de la estructura de la oración para que se pueda dar la oración recíproca. Dice, retomemos esta última oración. El sujeto, los hermanos, realiza la acción de ayudar y la reciben mutuamente. Equivale a decir, yo ayudo a mi hermano y mi hermano me ayuda a mí. El pronombre se refiere al sujeto, los hermanos. Las oraciones recíprocas también pueden ser directas e indirectas. Entonces, acá una vez más aparecen ejercicios, creo que para comprender qué es una oración recíproca está bien fácil. El punto es determinar si ambos de quienes está hablando en la oración realizan la misma acción o es mutua, 1, y 2, que sea una oración en plural. Si es una oración en singular, definitivamente no es posible. Entonces dice que hay recíprocas directas y recíprocas indirectas. Las recíprocas directas, dice, son aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto directo. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Me, se, te y nos. Entonces, si dentro de la estructura encontramos a ese pronombre reflexivo, entonces ese pronombre, solo esa palabrita, me, te, se o nos, esas palabras, si están dentro de la estructura, estas van a tomar el papel de el objeto directo. Entonces ahí ya sería una oración recíproca directa. Entonces dice, son aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto directo. Entonces aquí está claro. Y dice, en esta oración, el sujeto compuesto, los padres y los hijos realizan y reciben a la vez la acción del verbo. El pronombre se, que se refiere al sujeto, hace la función del objeto directo. Entonces, y en las indirectas dice, las oraciones recíprocas indirectas son aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto indirecto. Al final es lo mismo, ¿verdad? Ya sea una directa o indirecta, solo hay que localizar dónde está el pronombre, se me fue el término, pronombre reflexivo, y entonces ya cuando encontremos el pronombre reflexivo, entonces le vamos a dar la función de objeto directo u objeto indirecto, y ahí estaría entonces si es recíproca directa o recíproca indirecta. Dice, las oraciones recíprocas indirectas son aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto indirecto. Aquí está una vez más, recuerde, la diferencia entre una y otra es que las primeras está hablando de puede que sea un sujeto, puede que la oración esté en plural o puede que la oración esté en singular. Pero aquí el punto es determinar dónde encontramos el pronombre reflexivo y en base a eso le vamos a dar la clasificación de si es una directa o indirecta, que en realidad no hay mayor diferencia. Y dice, en la oración anterior el pronombre reflexivo nos funciona como objeto indirecto. El objeto indirecto y se refiere al sujeto compuesto, hablo yo, la expresión nuestras experiencias es el objeto directo. También en las oraciones recíprocas se puede emplear verbos como. Bueno, acá si se leen el listado de verbos, son verbos que muestran una doble acción, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, abrazarse, besarse, casarse, mirarse. El uno y el otro, entre sí, mutuamente, recíprocamente. O sea, estos verbos o estas palabras están dando a entender una acción doble. O sea, doy, pero también estoy recibiendo. Entonces, en toda oración, cuando veamos esa cualidad o característica, claramente nos va a decir que es una oración recíproca, ¿sí? Entonces, la diferencia, ¿se recuerdan? Anteriormente hablamos de las reflexivas, de las oraciones reflexivas simples, y aquí estamos hablando de las oraciones recíprocas. Entonces, la diferencia entre una y otra es que las primeras hacen uso de los pronombres reflexivos
y estas segundas de igual manera hacen uso de ese pronombre reflexivo, pero aquí la diferencia también está en que aquí estamos hablando en plural, no puede ser en singular. Entonces también aparecen algunos otros ejercicios para que ustedes puedan practicar, y acá van a aparecer 3 términos diferentes, ¿sí? Dice el epíteto, el polisindentón y el ascindentón. ¿Qué significa cada uno de ellos? Ahora ya dice, los poetas se valen de recursos literarios para enriquecer su mensaje. Ahora, recuérdense que hay diferentes tipos de textos, ¿sí? Hay textos científicos, por ejemplo, hay textos u obras literarias, hay temas, por ejemplo, o algún texto que solo son cuentos, leyendas y demás, y los autores o los escritores utilizan las figuras para poder darle como ese sentido. Por ejemplo, quien redacta un cuento, necesita llevar al lector a la imaginación, entonces va a utilizar muchas figuras literarias para enriquecer su texto. Entonces, aquí entraría el uso de estos 3 elementos, el epíteto, el polisindentón y el ascindentón. Entonces, si los autores literarios van a usar muchos recursos literarios, vamos a ver los 3 de ellos. Y dice para enriquecer su mensaje, repasaremos algunos de estos recursos en los poetas estudiados del siglo de oro español. El primero dice, epíteto. Consiste en utilizar un adjetivo calificativo. Recuérdense que los adjetivos son aquellos que nos denotan una cualidad, ¿sí? Dice que no añade información nueva, sino que insiste sobre una cualidad conocida y relacionada con el significado del sustantivo. Entonces, recuerde que el sustantivo es de quién se está hablando en la oración, que también puede ser el pronombre. Por ejemplo, yo puedo decir, ellas cortan flores. Ellas es un pronombre. En la estructura gramatical, ellas es el pronombre, pronombre en plural en la tercera persona. Entonces, pero para sustituir el ellas por un sustantivo, entonces yo puedo decir, Marta y Julia cortan flores. Al final estoy hablando siempre de ellas. Entonces, ahora, el epíteto lo que hace es enlistar cualidades o características, pero ¿de quién se está hablando? Dice que no añade información nueva, sino que insiste sobre una cualidad conocida y relacionada con el significado del sustantivo. Entonces, ve aquí, dice, la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio. Entonces, lo que va a hacer el epíteto es detallar cualidades. Eso es lo que hace el epíteto. Por eso anteriormente veíamos en la descripción que dice que los autores literarios, o sea, los escritores, hacen uso de estas figuras para irle dando sentido a los textos que ellos redactan. Si ellos no lo hicieran, quizá el texto pues sería aburrido, sería monótono, sería algo, e incluso si fuera información pasada, sería algo obsoleto, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han leído libros de antes, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos trabajando con todo este tema, yo doy el curso de estudios sociales y me pongo a leer en varios libros, me pongo a leer historia, pero hay algunos libros que ya obviamente que son de edición pasada y tengo los libros actuales, entonces yo empiezo a comparar y me doy cuenta que antes, cierto, la información era verídica, sí estaba algo completa, pero en realidad hacía falta cierto detalle comparado a los libros que hoy tengo que son de edición actual. Hasta hay ejercicios, hojas de trabajo y de todo, pero la forma en que relatan la historia es pasado, presente. Entonces, esto es lo que intenta hacer una figura literaria al momento de incorporarse dentro de un texto, poderle dar ese sentido, darle realce y que se pueda comprender muchas veces, se pueda comprender o se pueda llevar a la imaginación al lector. Ese es el principal objetivo de la mayoría de autores, ¿verdad? Que haya una comprensión respecto al texto, pues obviamente que ha redactado. Entonces, el primero es detallar o describir cualidades. El segundo es
Dice polisindentón y dice es la repetición de conjunciones innecesarias para unir frases. Miren, es la repetición de conjunciones innecesarias para unir frases. Y o ni, con el fin de transmitir un determinado mensaje. Yo sé que todos sabemos que, por ejemplo, cuando hacemos un listado de elementos, por ejemplo, usted quiere redactar en la redacción, cuando ustedes quieren, por ejemplo, casa, patio, ventana, árbol, silla o qué sé yo, y el último elemento. La regla gramatical nos dice que cuando vamos a hacer un listado de elementos o de palabras, las tenemos que ir separando por una coma. Hasta la última palabra agregamos esta otra palabra que es y, que es como un conector. En este caso no funciona así. Mire pues, dice, el polisindentón es la repetición de conjunciones innecesarias para unir frases. Se puede utilizar la letra I o la palabra ni con el fin de transmitir un determinado mensaje. Entonces, mire, dice, por montes, y por valles, despertando las aves y animales y la gente. Entonces se da cuenta, ahí está el y es como una muletilla la que se va a emplear. Entonces esto es común, pero tiene que ser solo y o ni, no puede emplearse otro, porque a veces, por ejemplo, cuando hablamos utilizamos mucho la muletilla, no sé si le ha pasado, que mete mucho la letra cuando quiere explicar algo o quiere dar a conocer algún tema o cualidades o características. Eso obviamente es como un vicio del habla, pero en este caso se autoriza, o en el caso del polisindentón, sí está involucrada la letra I o ni. Pero se da cuenta algo acá muy importante, es que va uniendo frases, no va uniendo palabras en específico, porque si solo queremos redactar palabras, la regla gramatical nos dice que tenemos que ir separando con una coma. Por ejemplo, que ahí dijera, un ejemplo, por montes, coma, valles, coma, despertando aves, coma, animales, ahí sí iría y la gente, pero acá la regla es que une frases, ¿sí? Entonces, si es una palabra la que queremos unir, no podemos utilizar y o ni, no se puede, pero si ya es una frase, entonces ahí sí ya se puede emplear. Entonces ahí dice por montes y por valles, despertando las aves y animales y la gente. Entonces ahí vemos que se utilizaría lo que es el polisindentón. Y por último tenemos el asindentón y dice, consiste en omitir las conjunciones que relacionan los elementos de una frase. Vea, dice, aquí en el otro es ir uniendo con i o ni. En el primero era detallar cualidades o características de quién se está hablando. Ahora, este último dice es omitir las conjunciones que relacionan los elementos de una frase. Y dice, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. Bueno, aquí ya no hay más ejemplos. En el caso del asindentón, vamos a ver. Les voy a poner otro ejemplo. Bueno, no me cargó el internet. Les iba a poner otro ejemplo, pero vamos a ver acá si en el ejercicio aparece algún ejemplo. Aquí no me aparecen ejemplos. Bueno, recuérdense que también, ¿cuáles son las conjunciones? Recuérdense que en las conjunciones conjugamos en el singular y en el plural.
de la primera, segunda y la tercera persona. ¿Sí se recuerdan de eso, verdad? Que era una tablita. Eso aparece en la guía número 2. Ahí aparecen las conjunciones en el plural y en el singular. Entonces, aquí lo que está hablando, porque dice, consiste en omitir las conjunciones. Y si se da cuenta, aquí no nos indica de si está hablando en primera, segunda, tercera persona, del singular o del plural, no dice nada. Solamente hay un listado de elementos de una frase, pero no se habla, no se dice específicamente de quién se está hablando dentro de la estructura de la oración, entonces, o de la frase. Entonces, acá está claro, dice desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. Entonces, aquí claramente se sabe que se está hablando de alguien, pero no aparece explícito, está de manera implícita, es decir, está escondido dentro de esta misma frase. Entonces, los que redactan, ya sea alguna obra teatral, algún cuento, alguna leyenda, ellos lo hacen utilizando estos recursos literarios que no son los únicos que existen, hay otros más, ya los vamos a ir viendo en el desarrollo del contenido, pero los utilizan para poderle dar como ese realce o ese sentido al texto. Entonces, tenemos que tener bien claro esto y obviamente al estar leyendo, al momento que usted tome el texto, el párrafo, pues tiene que irlos identificando, ¿verdad? Porque sí aparecen dentro de la estructura, pero aquí ya no son de oraciones, sino son de textos, párrafos completos, obras literarias completas, porque como ya vimos, le van a dar ese sentido al texto. Entonces, con esto se concluye la guía número 3, y de igual manera recuerde que hay ejercicios aquí del tema del último tema visto para que ustedes los puedan resolver y con ello puedan practicar. Entonces, con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy.